En el vasto lienzo de la galaxia, donde las estrellas son las pinceladas del cosmos, el lugar de la humanidad parecía disminuir con cada día que pasaba. Civilizaciones alienígenas con sus grandes flotas y profundos conocimientos eclipsaban la pintoresca canica azul conocida como la Tierra y su tecnología rudimentaria. Sin embargo, en el corazón de esta subestimación, una chispa estaba a punto de encenderse. Eli, un joven ingeniero con más sueños que años, trabajó incansablemente en los archivos de la Agencia Espacial Tierra Unida UA, examinando reliquias de los primeros pasos de la humanidad en las estrellas. Estos salones, llenos del aroma a papel viejo, y el susurro de las ambiciones perdidas eran su santuario. Fue aquí, entre los planos olvidados y los sueños descartados, que Eli tropezó con algo extraordinario. Los planos no se parecían a nada en los catálogos tecnológicos actuales ni en los compendios alienígenas compartidos generosamente para elevar a la humanidad. Este era un diseño para una nave estelar, marcado con anotaciones escritas a mano hace mucho tiempo, lo que sugería modificaciones y teorías que rozaban lo fantástico. La nave era una paradoja, primitiva por su dependencia de la tecnología de principios del siglo XXI y revolucionaria por su ingeniería conceptual. Impulsada por una mezcla de desafío y curiosidad, Eli decidió dar vida a la nave espacial. La tarea era monumental y requería recursos y experiencia que la superaban. Presentó la idea a sus colegas, solo para ser recibido con risas. Los miembros alienígenas de la UA, en particular, encontraron la idea divertida. Un humano peculiar intentaba revisitar su pasado primitivo. Sin inmutarse, Eli recurrió a foros clandestinos y colectivos científicos independientes para compartir su visión con cualquiera que quisiera escuchar. La respuesta fue una mezcla de escepticismo e intriga, pero fue suficiente. Poco a poco, un equipo se formó a su alrededor, soñadores inadaptados y algunos aliados alienígenas intrigados por la audacia del proyecto. Su taller se convirtió en un refugio para la innovación y la camaradería, oculto en un hangar abandonado en los límites de la jurisdicción de la UA. Cada día se afanaban en soldar y revestir, ensamblando el antiguo diseño con ajustes modernos. La nave espacial, a la que cariñosamente llamaron Fénix, comenzó a tomar forma, un testimonio de la perseverancia humana sin decirlo directamente, a medida que el Fénix se acercaba a su finalización. Los rumores sobre su proyecto comenzaron a extenderse, atrayendo la atención de sectores de la sociedad que iban desde los que apoyaban hasta los que eran hostiles. El vándalo atacó al amparo de la noche, impulsado por ideologías que veían al Endeavour como un paso atrás o una amenaza para el statu quo asistido por extraterrestres. Sin embargo, con cada revés, la determinación del equipo solo se endurecía. El Fénix era más que una nave, era una declaración. La humanidad podría haber sido percibida como una vela parpadeante en medio del brillo de las estrellas, pero estaban a punto de recordarle a la galaxia que incluso la llama más pequeña puede encender un incendio forestal en vísperas de la finalización del Fénix. Eli se paró frente a su equipo, una tripulación heterogénea. Unidos por un sueño compartido, esta nave, comenzó su voz firme, es nuestra voz en una galaxia que ha olvidado cómo escuchar. No solo lanzamos una nave de metal y circuitos, lanzamos nuestro desafío contra las sombras proyectadas por los gigantes. A la mañana siguiente, al llegar la primera luz del amanecer, el casco metálico del Fénix. Eli y su equipo se prepararon para el viaje inaugural. El aire estaba cargado de anticipación y miedos tácitos. Sabían que los desafíos que les esperaban serían formidables. La galaxia era vasta, y estaban a punto de navegarla en una nave impulsada por la audacia de la esperanza. Mientras los motores del Fénix cobraban vida, una multitud se reunió. Una mezcla de simpatizantes y críticos, humanos y alienígenas. Con un suave impulso, la nave ascendió. Perforando el cielo matutino, su trayectoria fijada hacia las estrellas. El viaje del desvalido había comenzado no con susurros de duda, sino con el rugido de los motores y la respiración colectiva de una tripulación lista para enfrentar lo desconocido en la extensión ilimitada de arriba, donde las civilizaciones vi por la gloria y el dominio, el curso del Fénix. Se estableció que no era solo un desafío a las estrellas, sino un mensaje, un recordatorio de que la humanidad, con todos sus defectos y brillantez, no debía subestimarse. La noticia del ascenso inicial del Fénix se extendió por los confines de las comunidades humanas y alienígenas, provocando un espectro de reacciones. Entre los escépticos y detractores, una silenciosa pero poderosa oleada de apoyo comenzó a consolidar la imagen del Fénix. Un faro de ingenio y tenacidad humanos galvanizó a una facción cansada de ser marginada en la narrativa galáctica. Eli, al frente de este floreciente movimiento, se vio empujado a un papel que nunca había anticipado. Se convirtió en un símbolo no de desafío, sino de aspiración. Fue un manto que aceptó con humildad,
entendiendo el peso de las esperanzas ahora atadas al Fénix en su misión. La tarea por delante requería más que una tripulación, necesitaba un colectivo de mentes y espíritus atraídos no por la perspectiva de la gloria, sino por la atracción de un sueño compartido. La primera recluta de Ellie fue Maya, una expiloto de la UA cuyas habilidades quedaron eclipsadas. Por su crítica abierta a la dependencia de la Agencia de la Tecnología Alienígena, su destreza como piloto era inigualable, sus manos eran capaces de obtener velocidad y gracia incluso de las naves más obstinadas. Maya vio la Fénix como una oportunidad para demostrar que el lugar de la humanidad en las estrellas no era solo como pasajeros o ciudadanos de segunda clase, sino como pioneros. El siguiente en unirse era Hax, un extraterrestre de la Confederación Zephyr. Su especie era conocida por su perspicacia en ingeniería, un rasgo que los hacía invaluables en la construcción de las naves más formidables de la galaxia. Sin embargo, Hax era un paria, sus ideas eran consideradas demasiado radicales, sus diseños, demasiado poco ortodoxos. En la Fénix, vio un lienzo para sus innovaciones más audaces, una nave que no estuviera limitada por las convenciones de su gente ni de ninguna otra. Juntos, este equipo central comenzó la abrumadora tarea de no solo reunir una tripulación, sino tejer un tapiz de talentos y temperamentos en una unidad cohesiva. Recorrieron los márgenes de la sociedad, los ignorados y los infravalorados. Reuniendo una tripulación que representara la amplitud de la humanidad y sus aliados, cada miembro aportó no solo su experiencia, sino también sus historias personales de resiliencia, una narrativa compartida de la lucha por un lugar entre las estrellas. El propio Fénix experimentó una transformación bajo la guía de Hax. Los sistemas de la nave se aumentaron con tecnologías que abarcaban la línea entre la innovación humana y la extraterrestre. El ingenio de Maya, con su profundo conocimiento de la dinámica de vuelo, trabajó junto a mí para refinar el diseño del Fénix para lograr velocidad y agilidad, convirtiéndolo no solo en una nave de exploración, sino en un contendiente. A medida que el equipo se expandía, también lo hacían sus instalaciones. El hangar, una vez abandonado, se convirtió en un bullicioso centro de actividad, un microcosmos de cooperación e innovación. Aquí, humanos y extraterrestres. Las tecnologías se fusionaron, las barreras del idioma y la cultura se superaron, y una nave que una vez fue una reliquia del pasado comenzó a encarnar la promesa del futuro. La construcción del Fénix se convirtió en un movimiento, una causa que atrajo la atención de en toda la galaxia. Los simpatizantes donaron materiales y fondos, mientras que los voluntarios prestaron sus habilidades y tiempo. El proyecto, nacido de una sola chispa de desafío, había encendido la llama de la ambición colectiva. Pero con la visibilidad llegó la vulnerabilidad. La Asamblea del Fénix y los ideales que representaba atrajeron la atención de quienes se dedicaban a mantener el statu quo. Los intentos de sabotaje y espionaje comenzaron a plagar el proyecto. Una oposición sombría buscaba apagar la llama creciente. Ellie y su equipo respondieron no con represalias, sino con resiliencia. Se reforzaron las medidas de seguridad y la apertura del proyecto se moderó con cautela, pero la esencia de la misión permaneció inalterada. El Fénix era más que una nave, era una declaración de que el futuro de la galaxia no estaría dictado por el miedo ni la división, sino moldeado por la voluntad colectiva de aquellos que se atrevían a soñar. Mientras se instalaban los componentes finales en los sistemas probados, el Fénix estaba listo, un testimonio de lo que se podía lograr cuando seres de toda la galaxia se unían bajo un objetivo común. La tripulación, una vez desconocida, unidos por las circunstancias, se habían convertido en una familia. Sus diferencias no eran una fuente de división, sino de fortaleza. El escenario estaba listo para la mayor prueba del Fénix, un viaje no solo a través del espacio, sino a los confines de la historia. Eli Maya. Hax y el resto de la tripulación se encontraban en el umbral de lo desconocido, listos para desafiar a las estrellas, no como representantes de sus respectivas razas, sino como una voz unificada de esperanza y determinación. La galaxia observaba a algunos con gran expectación, a otros con desprecio, mientras el Fénix se preparaba para su viaje inaugural. Esto era más que una prueba de tecnología, era un desafío al orden galáctico, una pregunta planteada al cosmos: ¿qué lugar forjaría la humanidad entre las estrellas? La respuesta, llevada en las alas del Fénix, resonaría por la eternidad, con el Fénix ahora como símbolo de unidad e innovación, listo para enfrentarse a un mundo que había oscilado entre el escepticismo y el apoyo. Ellie y su equipo se enfrentaban a un nuevo amanecer. La nave, que encarnaba la cúspide de la cooperación humana y alienígena, estaba a punto de embarcarse. En un viaje que trascendió su destino físico, era hora de que sus ambiciones despegaran en el sentido más literal, y para ello, Ellie había fijado sus miras en un escenario lo suficientemente grandioso como para mostrar las capacidades del Fénix a la galaxia.
La carrera intergaláctica galáctica fue un evento de estatus legendario, un espectáculo que atrajo a competidores de todos los rincones de la galaxia. Fue un testimonio de la destreza de la ingeniería de velocidad y del espíritu indomable de aquellos lo suficientemente osados como para atravesar los rincones más traicioneros del espacio. Inscribir al Fénix en esta carrera fue una decisión audaz, una que podría elevar el estatus de la humanidad entre las estrellas o ver sus esfuerzos descartados como una novedad fugaz. Asegurarse un lugar en la carrera no fue poca cosa. El proceso de solicitud era estricto, reservado para civilizaciones que habían demostrado no solo destreza tecnológica, sino también un profundo conocimiento del cosmos. El Consejo, compuesto por representantes de las especies más avanzadas de la galaxia, consideró la solicitud del Fénix con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Eli presentó el Fénix no como una reliquia del pasado de la humanidad, sino como un faro de su potencial. Habló de la síntesis única de tecnologías de la nave, de la diversidad de las tripulaciones y de su visión compartida. Fue una súplica apasionada que resonó con ciertos miembros del Consejo, quienes vieron en el Fénix un reflejo de los ideales fundadores de la raza. Tras tensas deliberaciones, el Consejo concedió la entrada al Fénix. La noticia resonó por toda la galaxia, provocando una oleada de atención mediática hacia toda la galaxia. La participación del Fénix fue una novedad, una historia desfavorecida en un mar de titanes. Pero para Eli y su tripulación, fue la oportunidad que habían estado esperando, la oportunidad de demostrar que el lugar de la humanidad en el cosmos se ganaba, no se daba. El equipo se puso a trabajar con renovado vigor. Preparando la Fénix para los desafíos que se avecinaban, la carrera era conocida no solo por su velocidad, sino también por los peligros que presentaba. Campos de asteroides, vientos pulsadores y pozos de gravedad eran solo algunos de los obstáculos que aguardaban a los competidores. La Fénix debía ser más que rápida, debía ser resiliente, capaz de navegar en las condiciones más implacables del cosmos. Maya tomó la iniciativa en el entrenamiento de la tripulación para los rigores físicos y mentales de la carrera. Simulacros de vuelo y simulacros de emergencia se convirtieron en su rutina diaria en cada escenario. Meticulosamente diseñado para prepararlos para lo desconocido, Hax, con su ingenio ingenieril, implementó modificaciones en los sistemas de la Fénix, mejorando sus capacidades de navegación y reforzando su integridad estructural a medida que se acercaba el día de la carrera. La Fénix y su tripulación se convirtieron en objeto de especulación generalizada. Muchos descartaron sus posibilidades, citando el diseño poco convencional de la nave y la inexperiencia de la tripulación. Otros, atraídos por el atractivo de los desvalidos, expresaron su apoyo, viendo en la Fénix un símbolo de esperanza. Y el progreso Eli observó el discurso desarrollarse con una resolución serena. El escepticismo de los demás hacía tiempo que había dejado de disuadirlo. Si acaso, alimentó su determinación. El Fénix no era solo una nave, era un testimonio del poder de los sueños, una manifestación física de la creencia de que incluso en la inmensidad de la galaxia había espacio para escribir nuevas historias, para que nacieran nuevas leyendas. En la víspera de la carrera, el Fénix estaba listo. Su casco brillaba bajo la luz de las estrellas. Un mosaico de artesanía humana y alienígena. Eli y su tripulación reunieron un círculo de seres unidos por un propósito común. No hubo discursos ni grandes proclamaciones. En cambio, hubo un reconocimiento silencioso del viaje que estaban a punto de emprender. Un viaje que los desafiaría. Los definiría y finalmente revelaría el verdadero espíritu del Fénix al amanecer, arrojando su primera luz el día de la carrera. El Fénix despegó, sus motores rugieron a la vida, impulsándolo hacia la línea de salida. La galaxia observó a algunos con la respiración contenida. Otros con miradas desdeñosas mientras una nave, surgida de los sueños de una tripulación dispersa, se aventuraba a desafiar el cosmos. La carrera estaba en marcha y con ella la oportunidad de redefinir el lugar de la humanidad entre las estrellas. Al dar la señal de salida, una miríada de naves, cada una maravilla de su civilización, irrumpió en el cosmos. La tecnología, con la Fénix, irrumpió entre ellas. La carrera comenzó con la intensidad de una supernova, arrojando a los competidores a una vasta extensión llena de peligros que prometían poner a prueba los límites de sus naves y sus espíritus. La Fénix, con su diseño patchwork y su tripulación de héroes improbables, se convirtió rápidamente en el foco de atención. Su sistema de propulsión poco convencional, un híbrido de ingenio humano y tecnología alienígena, permitía ráfagas de velocidad que tomaron a sus competidores desprevenidos. La nave serpenteó a través de campos de asteroides con la gracia de un cometa. Sus movimientos, una danza coreografiada por la experta pilotaje de Maya y la implacable preparación del equipo, pero la carrera fue más que una prueba de
La velocidad de las primeras etapas llevó a los competidores a través del cinturón de Serafines, un notorio tramo espacial donde los asteroides se movían con la imprevisibilidad de naves azotadas por tormentas. Aquí, la agilidad del Fénix se puso a prueba, esquivando y zigzagueando a través del letal ballet de roca y hielo. Observadores de toda la galaxia observaron con asombro cómo el Fénix emergía ileso. Su casco brillaba entre el polvo del cinturón, un testimonio de la determinación y la habilidad de la tripulación. El mensaje era claro: el Fénix no solo sobrevivía, sino que competía, desafiando las ideas preconcebidas de lo que una nave primitiva y su tripulación podían lograr. La siguiente fase de la carrera introdujo un nuevo desafío: la nebulosa de las sombras, una vasta nube de gas y polvo donde la luz luchaba por penetrar la oscuridad. La navegación era una pesadilla, que dependía a partes iguales de los instrumentos y la intuición. Fue aquí donde las modificaciones de Hax resultaron invaluables. Sus mejoras en los sensores del Fénix. Atravesando el manto de la nebulosa como un faro, no fue solo la tecnología la que los guió, sino la unidad de la tripulación. Cada miembro jugó un papel crucial, desde los ingenieros que monitoreaban los sistemas de la nave hasta los científicos que analizaban los datos ambientales. Sus esfuerzos colectivos convirtieron al Fénix en una nave no solo de metal y circuitos, sino de voluntad y resolución. Sin embargo, el desafío más abrumador residía en las interacciones con sus compañeros competidores. La carrera, si bien era una competencia de velocidad y habilidad, también era un campo de batalla de tácticas y diplomacia. El Fénix enfrentó intentos de sabotaje, desde trampas colocadas en la nebulosa hasta enfrentamientos directos en espacio abierto. Cada encuentro fue una lección, un recordatorio de lo que estaba en juego y de lo profundo que algunos se hundirían para reclamar la victoria. A pesar de estas pruebas, el Fénix y su tripulación no flaquearon. Navegaron cada traición con una mezcla de cautela y valentía. Sus respuestas no eran provocaciones, sino demostraciones de su inquebrantable compromiso con el espíritu racista. Su resiliencia se convirtió en un faro para aquellos que consideraban la competición como una conclusión inevitable, un recordatorio de que la esencia de la carrera residía en el viaje, no solo en el destino. Al cruzar la meta de esta etapa, la galaxia contuvo la respiración. La nave que muchos habían descartado, etiquetada como una curiosidad, había demostrado ser una contendiente. La tripulación, que una vez dudó de sus orígenes y el linaje de su nave, había demostrado ese coraje. La innovación y la unidad eran fuerzas que trascendían la tecnología y la herencia. La llegada de la Fénix fue recibida con una mezcla de admiración y sorpresa, y en algunos sectores con un respeto a regañadientes. Eli y su equipo no solo habían sobrevivido a las pruebas iniciales de la carrera, sino que habían prosperado. Su nave, un símbolo de su espíritu colectivo y un recordatorio del potencial que yacía en los llamados primitivos de la galaxia, estaba lejos de terminar y se avecinaban mayores desafíos en el horizonte. Pero por el momento, la tripulación de la Fénix se permitió un breve respiro, una oportunidad para reflexionar sobre su viaje y el camino que les esperaba. Habían enfrentado la prueba de fuego. Y emergieron no solo ilesos, sino envalentonados. Con la mirada puesta en las estrellas, sus espíritus, tan indomables como la nave que los transportaba entre estos nuevos aliados, Lyra era una navegante del colectivo Veneran, una civilización conocida por sus habilidades de astrogación y su profundo conocimiento de la intrincada red del cosmos. Lyra ofreció su experiencia, atraída por la misión del Fénix, no solo por el desafío que presentaba, sino por el espíritu de cooperación e innovación que encarnaba. Su conocimiento de las corrientes estelares y las fuerzas gravitacionales prometía darle al Fénix una ventaja al navegar por los sectores más peligrosos de la raza. Luego estaba Trex, un mecánico del gremio Signis, una sociedad que se enorgullecía de su destreza en ingeniería. Trex estaba intrigado por la mezcla única de tecnologías humanas y alienígenas del Fénix. Vio en ellas un reflejo de sus propias creencias sobre el valor de la diversidad y la colaboración intercultural. El dominio de Trex sobre los materiales y los sistemas energéticos trajo consigo nuevas perspectivas para optimizar el rendimiento del Fénix, convirtiendo las posibilidades teóricas en mejoras prácticas. Estas alianzas no se formaron a la ligera. Eli y su equipo conocían la importancia de la confianza para garantizar que su misión se mantuviera fiel a sus ideales. Cada nuevo aliado era bienvenido no solo por sus habilidades, sino también por su visión compartida de una galaxia donde la cooperación triunfaba sobre la competencia. Donde la innovación nacía de la fusión de diversas perspectivas. La creciente camaradería entre la tripulación y sus nuevos aliados era un testimonio del legado en evolución del Fénix. Se estaba convirtiendo en un símbolo de unidad. Una nave que llevaba no solo las esperanzas de su tripulación, sino también las aspiraciones de quienes creían en una galaxia más inclusiva.
A medida que la raza progresaba, estas alianzas resultaron invaluables. La astrogación de Ira condujo al Fénix por atajos ocultos en el tejido de rutas espaciales desconocidas para los demás corredores. Las modificaciones de THX a los sistemas de energía de la nave permitieron ráfagas de velocidad que dejaron a sus competidores rezagados en el polvo cósmico. Sin embargo, la influencia de el Fénix se extendió más allá de lo técnico. El viaje de la nave y las historias de quienes se unieron a su causa inspiraron a otros. Las transmisiones de la raza, antes llenas de escepticismo, ahora hablaban de la misión del Fénix con un tono de respeto, incluso de admiración. A través de la galaxia, los seres observaron cómo una nave de primitivos y sus aliados desafiaban el statu quo, redefiniendo lo posible. Este nuevo respeto no pasó desapercibido para los organizadores de la raza ni para los demás competidores. Algunos vieron en el Fénix un rival digno, un recordatorio del espíritu original de exploración y desafío de la raza. Otros lo vieron como una amenaza. Una alteración del orden establecido que necesitaba ser contenida. La dinámica de la raza cambió con alianzas y rivalidades que se formaron no solo sobre la base del poder, sino también de valores y visiones para el futuro. Eli y su tripulación navegaron por estas ciudades. Aguas complejas con la misma determinación e integridad que los había traído hasta aquí. Comprendieron que la carrera era más que una competencia, era una plataforma, una oportunidad para mostrar a la galaxia que la unidad y la innovación podían forjar caminos hacia nuevos horizontes. Mientras el Fénix se preparaba para la siguiente etapa de la carrera, su tripulación y aliados se mantuvieron unidos, un colectivo diverso unido por un propósito común. Ya no eran solo participantes de un espectáculo galáctico, sino embajadores de un nuevo paradigma, campeones de un futuro donde las innumerables voces de la galaxia pudieran encontrar armonía en su viaje compartido a través de las estrellas. La carrera continuó, pero para el Fénix y su creciente círculo de aliados, la verdadera victoria ya se estaba desarrollando. Yacía en los puentes que se estaban construyendo, en las minas que se estaban abriendo y en los corazones unidos por el audaz sueño de una nave pequeña pero resistente y su indomable travesía mientras el Fénix continuaba desafiando las expectativas. Su viaje de desvalido a contendiente en él. La raza intergaláctica no solo había ganado apoyo, sino que también había atraído a los elementos más oscuros de la galaxia. El éxito y los ideales del Fénix, a la vez que inspiraban a muchos, amenazaban los intereses arraigados y las estructuras de poder que habían dominado durante mucho tiempo la comunidad interestelar. Sin que Eli y su tripulación lo supieran, su misión estaba a punto de cruzarse con las oscuras intenciones de quienes veían el ascenso del Fénix no como un triunfo, sino como una amenaza a ser neutralizada. El primer indicio de conspiración llegó a través de un mensaje cifrado interceptado por Ira, cuyas habilidades de astrogación solo eran igualadas por su dominio del ciberespionaje. El mensaje, camuflado en capas de código, insinuaba una reunión clandestina entre varios altos funcionarios del comité organizador de la raza y representantes del dominio triaxiano, un poderoso estado conocido por su agresiva expansión territorial y su desprecio por la creciente cooperación humano-alienígena. Eli convocó una reunión con su tripulación y sus aliados más cercanos para discutir. El descubrimiento. El ambiente era tenso. La misión del Fénix siempre había sido más que ganar una carrera. Se trataba de demostrar el valor de la humanidad y fomentar la unidad entre las estrellas. La posibilidad de que sus esfuerzos estuvieran siendo socavados por una conspiración amenazaba con desentrañar la esencia misma de su causa. Decididos a descubrir la verdad, el equipo ideó un plan. Trex, con su genio en ingeniería, mejoraría las capacidades de vigilancia del Fénix, convirtiendo la nave en un puesto de escucha capaz de interceptar y descifrar las comunicaciones entre los conspiradores. Mientras tanto, Maya e Ira usarían sus habilidades combinadas de pilotaje y astronavegación para seguir de cerca las naves sospechosas. Recopilarían pruebas sin alertarlos del escrutinio del Fénix. La operación era arriesgada. Ser atrapado podría significar la descalificación de la carrera, o peor aún, convertirse en blanco directo de los Traxi y la ira del dominio. Pero había demasiado en juego como para ignorar la integridad de la raza y el futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas. Pendiente de un hilo durante las siguientes etapas de la carrera, el Fénix jugó un peligroso juego del gato y el ratón. De día, era el competidor más aguerrido que luchaba contra los desafíos de la raza junto al resto del grupo. De noche, era una nave fantasma que seguía silenciosamente a los conspiradores. Recopilando fragmentos de sus planes, la evidencia que recogieron pintaba un panorama inquietante. Los conspiradores planeaban usar la carrera como escenario para un plan mayor, uno que desacreditaría la idea de la cooperación humano-alienígena y afirmaría el dominio del dominio triaxiano y sus aliados. El Fénix, con su diversa tripulación y su mensaje de unidad, iba a ser el chivo expiatorio,
blanco de una serie de accidentes que finalmente conducirían a su dramática y pública caída en las etapas finales de la carrera. Armado con este conocimiento, Ellie se enfrentó a un dilema. Exponer la conspiración corría el riesgo de eclipsar los ideales de la raza y convertir el evento en un campo de batalla político, pero permanecer en silencio significaba potencialmente caer en las manos del conspirador, poniendo en peligro no solo al Fénix y a su tripulación, sino también el frágil progreso de las relaciones entre humanos y extraterrestres. Tras mucha deliberación, se tomó la decisión de proceder con cautela. Continuarían recopilando pruebas mientras contactaban con aliados de confianza dentro del comité organizador de la carrera y entre los demás competidores. La misión del Fénix siempre había sido más que solo ganar. Se trataba de cambiar corazones y mentes, de demostrar la fuerza de la diversidad y la cooperación. La carrera se acercaba a sus últimas etapas con el Fénix aún en la contienda. Su doble misión era más crítica que nunca. Ellie y su tripulación sabían que los desafíos que les esperaban no eran solo los obstáculos físicos de la carrera, sino las barreras invisibles del miedo, la sospecha y el odio, que estaban decididos a superar a la sombra de la conspiración. La espada del Fénix, un faro de esperanza en la oscuridad, su tripulación unida en su búsqueda no solo de la victoria, sino de un futuro donde la galaxia se mantuvo unida. Unida por la creencia compartida en un mañana mejor. La raza intergaláctica galáctica estaba cerca de su clímax con el Fénix al borde de la historia y la conspiración. Ellie y su diversa tripulación ahora estaban envueltos en una red de intrigas mucho más allá de sus sueños iniciales de unidad y competencia. Su mayor desafío hasta el momento era el guantelete. El guantelete era la última etapa de la carrera, una sección del espacio. Infame por su brutalidad, era una mezcla de agujeros negros, supernovas y tormentas de terremotos. Una prueba de resistencia, habilidad y pura fuerza de voluntad. Fue aquí donde se decidiría el vencedor definitivo de la raza y donde los conspiradores planeaban llevar a cabo su última jugada contra el Fénix. Armados con el conocimiento de la conspiración, pero limitados en su capacidad para exponerla sin arriesgar la misión más amplia de la unidad alienígena humana. Ellie y su tripulación entraron en el guantelete con un doble propósito. No solo buscaban navegar por el traicionero tramo del espacio, sino también hazlo mientras proteges al Fénix del sabotaje previsto. El guantelete no decepcionó. Terroríficos agujeros negros tiraban del Fénix con la codicia de antiguos monstruos mientras las supernovas dejaban rastros de radiación mortal. La nave, reforzada por las mejoras de TX y navegando con la inigualable precisión de Ira, bailaba una danza de supervivencia. El pilotaje de Maya era trascendental, convirtiendo posibles desastres en triunfos de aerodinámica y agallas. Mientras tanto, la tripulación estaba atenta a cualquier señal de juego sucio. Los intentos de sabotaje se presentaban de forma sutil, boyas de navegación con datos corruptos, drones furtivos diseñados para dañar el casco de la nave y señales encriptadas para engañarlos y convertirlos en trampas mortales. Cada intento se enfrentaba a una contramedida, resultado de la preparación de la tripulación y de los aliados que habían forjado en el camino mientras navegaban. El guantelete. Ocurrió algo notable. El peligro compartido se combinó con la demostración de poder del Fénix. La unidad y la resiliencia comenzaron a influir en los corazones y las mentes de los competidores que observaban y que alguna vez habían visto al Fénix con escepticismo, si no con hostilidad abierta, comenzaron a ofrecer ayuda clandestina, consejos de navegación encriptados, advertencias de peligros ocultos e incluso asistencia directa para evadir intentos de sabotaje. Se compartieron en el espíritu de camaradería que la carrera debía encarnar. La conspiración, tan cuidadosamente tejida en las sombras, comenzó a desentrañar los actos de sabotaje contra el Fénix. En lugar de aislarlos, habían galvanizado a una mayoría silenciosa. Los ideales que representaba el Fénix de unidad, diversidad y el indomable espíritu de cooperación resonaron en todo el cosmos, haciendo eco en las acciones de aquellos que alguna vez se habían mantenido separados. En los momentos finales del desafío, mientras el Fénix se acercaba a la meta, se reveló un acto decisivo de sabotaje. Un campo minado de bombas de energía oscura indetectables por los sensores estándar se encontraba directamente en su camino. Era el último intento del conspirador. Eliminar al Fénix de la carrera. Una declaración de poder y miedo destinada a resonar por toda la galaxia. Pero habían subestimado al Fénix y a su tripulación. Hax, usando un prototipo de sensor desarrollado específicamente para el guantelete, detectó las bombas. El Ira calculó una ruta de evasión que se abría paso a través del campo de minas como una aguja. Un camino que requería las habilidades incomparables de Maya al timón. La tripulación, unida en su confianza y determinación, siguió su ejemplo. Sin dudarlo, el Fénix emergió del guantelete no solo como un superviviente, sino como un vencedor,
cruzando la meta en medio de un estallido de radiación cósmica y vítores triunfales. La conspiración, expuesta posteriormente por la evidencia reunida y compartida por el Fénix y sus aliados, sacudió los cimientos de la raza intergaláctica galáctica y la galaxia en general. El guantelete había sido una prueba de fuego. Un crisol que puso a prueba al Fénix y a su tripulación. Más allá de los límites del espacio, en el reino de sus ideales. Emergieron no solo ilesos, pero fortalecieron su misión, validada por sus acciones y la recién descubierta unidad entre las estrellas. El viaje del Fénix a través del guantelete fue un testimonio del poder de la esperanza, la resiliencia y el vínculo inquebrantable de los seres diversos. Juntos contra la oscuridad, cruzando la meta del guantelete, el Fénix y su tripulación no se deleitaron de inmediato con la euforia de la supervivencia y el triunfo. En cambio, se encontraron con un tenso silencio que envolvió la galaxia. El peso de su descubrimiento sobre la conspiración que se cernía sobre ellos como una sombra. La evidencia que habían reunido, lista para ser revelada, albergaba el potencial no solo de reivindicar su viaje, sino también de remodelar el diálogo interestelar sobre la unidad y la cooperación. Eli convocó una reunión con la tripulación y sus aliados más cercanos, comprendiendo la gravedad de sus próximos pasos. Los datos que habían recopilado eran condenatorios, implicando a figuras clave del comité organizador del RAC, los Traxi y el Dominio. Era una maraña de engaños, cuyo objetivo es socavar los principios fundamentales de la raza y la extensión de la floreciente unidad alienígena humana que el Fénix había llegado a simbolizar. Se tomó la decisión de hacer pública la evidencia, pero no a través de canales que pudieran ser fácilmente descartados o suprimidos. En su lugar, Eli buscó la ayuda del colectivo de medios extranjeros, una red de renombre conocida por su integridad y alcance en toda la galaxia. El colectivo, habiendo seguido el viaje del Fénix con gran interés, acordó difundir la evidencia en una exposición galáctica. A medida que se transmitía, revelaba las profundidades de la conspiración. La reacción fue inmediata y tumultuosa. La galaxia se vio sacudida por las revelaciones, lo que provocó debates y discusiones en todos los planetas de la estación espacial. Los ideales que representaba el Fénix, una vez vistos por algunos como ingenuos, ahora se anunciaban como la base de una nueva era de relaciones interestelares. Las consecuencias fueron rápidas. Los miembros implicados del comité organizador del RAC fueron destituidos de sus cargos, enfrentando cargos que los llevarían a ser juzgados en un tribunal galáctico. El dominio triaxiano quedó atrapado en la mira pública. El escrutinio. Se vio obligado a renunciar a sus acciones encubiertas y a entablar conversaciones de paz con razas que previamente había intentado dominar mediante subterfugios. Sin embargo, el cambio más significativo se observó en la propia raza intergaláctica galáctica. El evento, una vez empañado por la conspiración, renació bajo un nuevo liderazgo con principios que reflejaban fielmente sus ideales fundacionales. La raza debía ser una celebración de la diversidad, la innovación y la unidad con el Fénix y su tripulación, aclamada como la encarnación de estos valores. La tripulación del Fénix, que antes eran los menos favorecidos, ahora eran campeones no solo de la raza, sino de una causa que trascendía su misión original. Habían expuesto una oscuridad que amenazaba con dividir la galaxia, y al hacerlo, habían iluminado el camino hacia un futuro más brillante. Tras el desastre, el Fénix se convirtió en más que una nave, era un símbolo de esperanza y unidad. Su legado no se definió por la raza que había ganado, sino por el viaje que había emprendido y las barreras que había derribado. La tripulación. Una vez, un conjunto heterogéneo de soñadores e inadaptados fue proclamado como héroes, los textos arquitectónicos de una nueva era de cooperación. Entre las estrellas, Eli, de pie ante la galaxia, ya no solo un capitán, sino un líder de un movimiento, habló del viaje que nos espera. Nuestro viaje a través de las estrellas nos ha mostrado la belleza de la unidad y la diversidad, nos ha enseñado que cuando nos mantenemos unidos no hay oscuridad que no podamos superar. El viaje del Fénix no termina aquí, es solo el comienzo de una galaxia donde cada voz se escucha, donde cada mano se extiende en amistad y donde cada estrella es un faro de esperanza. El cambio de rumbo que trajo la revelación y el viaje del Fénix fue un testimonio del espíritu perdurable de aquellos que se atreven a soñar, a desafiar el statu quo y a forjar un futuro donde la unidad y la paz no sean solo ideales, sino los cimientos mismos de la sociedad interestelar. La galaxia observó inspirada por el coraje y la determinación de la tripulación, lista para embarcarse en este nuevo viaje juntos. La luz guía del Fénix con la mirada galáctica vuelta hacia ellos, abucheados por los aliados recién descubiertos y el colapso de la conspiración. El Fénix y su tripulación se acercaban a la recta final de la carrera intergaláctica. Esta última etapa no era solo una carrera contra el tiempo y el espacio,
sino un viaje simbólico hacia la consolidación de los ideales que tanto habían luchado por defender. Era su oportunidad de sellar el legado del Fénix no solo como participante en la carrera, sino como presagio de un cambio de cadena. El curso final se estableció alrededor del anillo de Helios, un vasto y radiante cinturón de asteroides que rodeaba una estrella moribunda conocida por sus traicioneros caminos y la belleza etérea de sus erupciones solares. Ganar la carrera requeriría más que solo velocidad, exigía precisión, unidad y una fe inquebrantable en los demás y en su causa mientras el Fénix se preparaba para la partida. Eli reunió a su tripulación para una sesión informativa final. «Esto es más que una carrera hacia la meta», dijo. Sus ojos reflejaban la determinación que los había traído hasta aquí. «Es un testimonio de nuestro viaje, de todo lo que hemos superado juntos. Demostremos a la galaxia que el espíritu del Fénix es indomable». Con Maya al timón, sus manos firmes y seguras, el Fénix se adentró en el anillo de Helios. Sus motores tarareaban una canción de desafío. El cinturón de asteroides, con su deslumbrante gama de colores y formas, parecía casi vivo. Un último guardián desafiando su pasaje. La astrogación de Ira fue impecable, guiando al Fénix por los caminos más seguros, mientras que las mejoras de THX a los sistemas de la nave aseguraron que se movieran con una agilidad inigualable. JX, con su profundo conocimiento de los patrones de energía, navegó por las erupciones solares, convirtiendo ráfagas de radiación potencialmente letales en impulsos de velocidad que los impulsaron hacia adelante. La carrera fue reñida, con varios competidores pisándoles los talones, cada uno decidido a grabar su nombre en la historia. Pero el Fénix tenía algo más, un propósito unificador. Trascendieron la raza misma. Se movían como una sola entidad. Un testimonio del poder de la unidad y la diversidad. Al acercarse a la recta final, una enorme llamarada solar estalló justo en su camino. Un imponente muro de fuego y radiación. Era un obstáculo que fácilmente podría significar su fin. Sin embargo, fue en este momento de peligro que la verdadera fuerza del Fénix brilló con más fuerza. En lugar de evadir la llamarada, Eli tomó una decisión instantánea para aprovechar su poder. Confiando en las modificaciones de Hax y la habilidad de Maya, dirigieron la nave hacia el corazón de la llamarada. El Fénix fue envuelto en luz. Una silueta contra la furia de la estrella. Un faro de esperanza en medio del caos. Emergiendo del otro lado, el Fénix fue impulsado hacia adelante con una velocidad increíble, separándose de sus competidores. Fue una maniobra audaz, una que solo pudo haber sido posible gracias a la confianza y la unidad de la tripulación. Al cruzar la línea de meta, el Fénix no solo se adjudicó la victoria en la galaxia. Triunfó una raza intergaláctica. Como símbolo de perseverancia, innovación y unidad, la celebración que les esperaba fue diferente a cualquier otra que la raza hubiera visto. Un reconocimiento a nivel galáctico de su viaje y las barreras que habían derribado. Eli y su tripulación fueron recibidos como héroes. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la historia. No solo como ganadores de una raza, sino como pioneros de una nueva era para la galaxia. Se enfrentaron a la adversidad no con miedo ni división, sino con coraje y colaboración, demostrando que incluso en la inmensidad del espacio, la unidad podía prevalecer. La victoria del Fénix fue más que un triunfo en una carrera, fue una victoria para los ideales que defendían. Un faro de esperanza para el futuro. Mientras subían al podio, los vítores de innumerables seres resonaban a su alrededor. Sabían que el legado del Fénix viviría, inspirando a las generaciones venideras. El tramo final no fue el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la galaxia, uno donde la unidad y la paz no eran solo aspiraciones, sino realidades. A medida que el polvo se asentaba en las celebraciones y la adrenalina de la carrera se disipaba, la tripulación del Fénix, ahora héroes de la galaxia, se encontraba en un momento crucial. Su victoria en la carrera intergaláctica no solo había sido un triunfo de velocidad y estrategia, sino una victoria del principio de unidad, diversidad y cooperación. Se habían convertido en símbolos de una nueva esperanza, encarnaciones de un futuro donde la galaxia permanecía unida, no separada. Eli, reflexionando sobre su viaje, reconoció la responsabilidad que conllevaba su estatus de recién descubierto. Se nos ha dado una oportunidad única. Se dirigió a su tripulación no solo para disfrutar de la gloria de nuestra inteligencia, sino para usar esta plataforma para fomentar los ideales en los que creemos e inspirar el cambio en toda la galaxia. La revelación de la conspiración contra ellos y su ascenso triunfal catalizó un cambio en el sentimiento galáctico. Donde antes había sospecha y división, ahora había un creciente deseo de unidad y colaboración. La historia del Fénix había demostrado a la galaxia que se podía hacer más. Lograron más juntos que separados. En las semanas siguientes,
la tripulación fue invitada a hablar en asambleas planetarias, conferencias interestelares e incluso en el Consejo Galáctico. Compartieron su historia, no solo de su victoria en la carrera, sino también de los desafíos que enfrentaron, las alianzas que formaron y la visión que tenían para el futuro. Su mensaje fue claro: la unidad y la diversidad no eran solo un ideal al que aspirar, sino un camino práctico hacia adelante. El impacto de sus palabras en su historia fue profundo. Se alcanzaron acuerdos entre facciones rivales, se formaron nuevas alianzas y se firmaron una serie de tratados que sentaron las bases para un acuerdo de unidad galáctica. El Fénix, una vez que una simple nave estelar entró en una carrera, se había convertido en un símbolo de esperanza, un catalizador para el cambio. Eli y su tripulación llevaron su misión un paso más allá utilizando el Fénix como su nave. Se embarcaron en una gira de buena voluntad por la galaxia, visitando mundos que alguna vez estuvieron al borde del conflicto. Se reunieron con líderes, comunidades e individuos, compartiendo su mensaje de esperanza y unidad, animando a otros a mirar más allá de sus diferencias y ver la fuerza en su diversidad. El viaje del Fénix se convirtió en un faro para innumerables seres de toda la galaxia, inspirando no solo la cooperación entre razas, sino también fomentando un sentido de identidad galáctica. Los intercambios culturales florecieron. Se iniciaron colaboraciones científicas y comenzó una nueva era de exploración y descubrimiento, impulsada no por la competencia ni la conquista, sino por la curiosidad y la camaradería. Cuando el Fénix regresó a la Tierra, su tripulación fue recibida como un héroe. Pero para él y sus compañeros, los elogios no fueron lo que definió su viaje, sino el conocimiento de que habían encendido una chispa, un movimiento hacia una galaxia unificada que sería su verdadero legado. De pie ante una multitud reunida de humanos y representantes alienígenas, Eli miró hacia las estrellas. Nuestra raza ha terminado, pero nuestro viaje continúa. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era, no como razas separadas compitiendo por la supremacía, pero como una sola generación unida, explorando juntos la inmensidad del espacio. Dejemos que la historia del Fénix nos recuerde lo que podemos lograr cuando nos mantenemos unidos como testimonio del poder de la unidad en la diversidad.